Michoacán, honestidad y trabajo. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a darle la más cordial bienvenida a la doctora Liz Marisol Gómez González. La doctora es la titular del PRODECO, de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente aquí en la Delegación Michoacán. Doctora, bienvenida a la Academia de Michoacán. Gracias por estar este tiempo, hoy y mañana, a estar con nosotros para darnos el tema de declaración anual para personas físicas 2022. Les voy a leer un poquito del currículum de la doctora. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Capitana, es maestra también en Derecho Fiscal y maestra en Defensa del Contribuyente, doctora en Derecho también, y tiene en un ámbito largo en todo lo que es el desarrollo profesional, en lo que es el Consejo de la Judicatura Federal, también en la Subprocuraduría de Asesoría y Defensa del Contribuyente, en la Dirección General de Orientación y Asesoría del Contribuyente y en la Delegación Estatal de Michoacán, actualmente donde ella es la delegada. Doctora, muchas gracias nuevamente. La dejo en el foro. Muchas gracias. Buen día a todos. Es un gusto estar nuevamente por aquí con todos ustedes y a los que ya se encuentran con nosotros, pues gracias también por el interés y por encontrarse ya presentes desde este momento. Como bien lo comentaba la licenciada Morelia, vamos a estar el día de hoy y también mañana para dar algunas pláticas sobre la declaración anual. Este es el mes de abril en el que las personas físicas debemos cumplir con esta obligación de presentar nuestra declaración anual, porque es un mandato constitucional. Nuestra Constitución Federal nos indica que todos los ciudadanos mexicanos pues tenemos que contribuir al gasto público de la federación, de las entidades, y parte de esta aportación que realizamos como ciudadanos mexicanos pues es a través del cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales, que es con la presentación de nuestra declaración anual. Y vamos a tener estas dos sesiones. El día de hoy vamos a empezar para conocer qué requisitos tenemos que tener antes de presentar nuestra declaración anual. El día de mañana les voy a comentar cómo presentar la declaración anual. Paso a paso vamos a ir conociendo el aplicativo para la presentación de la declaración anual que está disponible en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria. También vamos a conocer el día de mañana sobre la devolución automática y qué pasa también si resulta un saldo a pagar y no a favor, cómo lo podemos pagar. Pero el día de hoy vamos a comenzar con el primer paso. ¿Cuáles son los requisitos y las cuestiones necesarias que tenemos que tener y prepararnos antes de presentar nuestra declaración anual para evitar cualquier contingencia? Porque en muchas ocasiones decimos, bueno, ya voy a entrar al aplicativo de la declaración y solamente tengo que dar en enviar. Pues esto nos puede ocasionar alguna contingencia con nuestro saldo a favor, si es que resulta saldo a favor, o incluso al momento de presentar nuestra declaración anual. Les voy a comentar incluso el día de hoy algunas experiencias que hemos tenido en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Entonces, el primer paso es prepararnos qué requisitos o qué tengo que tener a la mano para presentar mi declaración anual. Primero, es indispensable que contemos con nuestra contraseña para poder ingresar al aplicativo de la declaración anual. Para realizar cualquier trámite ante la página de internet del SAT es necesario contar con esta contraseña. Si no contamos con la contraseña, la podemos generar a través de este aplicativo SAT ID que ha puesto a disposición el SAT desde el 2020 para todos los contribuyentes. Es muy sencilla la manera de generar esta contraseña a través de este aplicativo sin necesidad de acudir ante las oficinas del SAT. Esta contraseña sustituye nuestra firma autógrafa y tiene una vigencia de 4 años. Es importante que conozcamos su vigencia. A través del aplicativo SAT ID, que podemos encontrar también a través del portal de internet del SAT, vamos a ingresar al aplicativo y nos va a pedir en primera instancia que señalemos qué tipo de trámite vamos a realizar a través de este aplicativo SAT ID. Pues vamos a dar clic en generación de contraseña.
Si ya contamos con contraseña y ya se venció, también podemos renovarla a través de este aplicativo SAT ID. Entonces, el primer paso es contar con contraseña, si no, no vamos a poder ni siquiera presentar nuestra declaración. Nos va a pedir que seleccionemos el trámite entonces para generar nuestra contraseña y posteriormente nos va a solicitar que aceptemos los términos y condiciones del aplicativo y nos va a pedir que señalemos nuestro RFC, nuestro correo electrónico y también que capturemos este CAPTCHA que nos va a arrojar el aplicativo. Posteriormente, vamos a cargar nuestra identificación oficial. Vamos a seleccionar con qué identificación nos vamos a acreditar nuestra personalidad, que puede ser con nuestra INE o con un pasaporte o la cédula profesional. Una vez que hayamos seleccionado, pues nos va a pedir que carguemos ese documento. En el caso de la INE, pues vamos a seleccionar la INE y posteriormente nos va a pedir que verifiquemos nuestra identidad. La manera en que vamos a verificar nuestra identidad es a través de un video. Una vez que le demos grabar, tenemos que cuidar que nuestro rostro se vea en la cámara, por lo cual pues tendremos que realizar este trámite en un dispositivo que tenga una cámara. Y vamos a repetir la frase que nos señalen en ese momento. Para finalizar el trámite, vamos a tratar de firmar tal cual como lo hicimos en la identificación oficial que seleccionamos y nos va a arrojar de manera automática un acuse que también nos va a llegar al correo electrónico que señalamos. Después de un máximo de 5 días, el SAT nos va a estar enviando un correo electrónico para finalizar el trámite. Y el trámite se finaliza creando nuestra contraseña. Esta contraseña es intransferible y nosotros recomendamos que sea una contraseña que ustedes recuerden y que nadie más pueda conocer y que tampoco la compartan para que no hagan mal uso de sus datos. Entonces, es indispensable contar con la contraseña y ya comentamos si no la tenemos o si ya venció, la manera en que podemos generarla o bien renovarla a través del aplicativo de SAT ID. El segundo paso, muy importante antes de presentar nuestra declaración, es verificar nuestra constancia de situación fiscal. En nuestra constancia de situación fiscal es el documento que nos va a decir qué información es la que tenemos registrada ante el Servicio de Administración Tributaria, es decir, el SAT. Nos va a indicar desde cuándo estamos inscritos en el RFC, en qué régimen estamos inscritos, pero además qué obligaciones tenemos dadas de alta ante el SAT. Y es indispensable que primero verifiquemos nuestra constancia de situación fiscal, porque ahí vamos a conocer si efectivamente estamos obligados a presentar nuestra declaración anual o bien si efectivamente estamos en el régimen que nosotros tenemos, por cierto, que estamos inscritos. ¿Por qué es importante esto? En la experiencia de Prodecon hemos tenido varios contribuyentes que, si bien son asalariados, cuando intentan presentar su declaración anual, advierten que tienen dadas de alta otras actividades económicas o incluso otro régimen del cual desconocen su inscripción. ¿Y esto a qué se debe? Seguramente proporcionaron su contraseña e hicieron mal uso de sus datos y los dieron de alta en ese otro régimen o esa otra actividad económica. Entonces, esto puede ocasionar a futuro algunas problemáticas fiscales o contingencias, de tal manera que el SAT nos pueda incluso requerir el cumplimiento de obligaciones en un régimen que nosotros desconocemos totalmente. Entonces, antes de presentar nuestra declaración, debemos consultar nuestra constancia de situación fiscal. La constancia de situación fiscal la vamos a poder generar a través de la página de internet del SAT, igual sin necesidad de cita. Sí. ¿En dónde exactamente se revisa si estamos obligados a presentar la declaración anual? Nos comentan por el chat. Justamente será a través de esta constancia de situación fiscal. En esta constancia de situación fiscal, como lo comentaba,
se va a percibir en qué régimen fiscal estamos y desde cuándo estamos inscritos, y además si estamos obligados a presentar declaración anual, mensual, bimestral, etcétera. Entonces, vamos a generarla a través del portal del SAT en el apartado de otros trámites y servicios. Genera tu constancia de situación fiscal y nos va a pedir el RFC y la contraseña que ya comentamos, y posteriormente damos clic en generar constancia. Esta es la constancia de situación fiscal. Seguramente algunos ya la conocerán porque a partir de este año pues nos las piden para que nos puedan emitir alguna factura. Entonces, esta es la constancia de situación fiscal y como podemos ver, pues en la primera página nos van a aparecer nuestros datos generales, nuestro RFC, CUT, nuestro nombre, a partir de cuándo estamos activos, también nuestro domicilio fiscal, que es un dato muy importante que ahorita voy a comentar. Las actividades económicas, en el caso particular vemos que esta persona física es asalariado desde diciembre de 2021 y nos dice que es el único régimen que tiene. En el caso particular, este contribuyente no tiene la obligación de presentar la declaración anual. Si tuviera la obligación, aparecería hasta abajo en obligaciones fiscales. ¿Por qué no le aparecen a este caso particular obligaciones fiscales? Porque únicamente está en el régimen de sueldos y salarios y seguramente sus ingresos totales en el año no rebasan de 400,000 pesos, que es uno de los supuestos por los cuales estamos obligados a presentar la declaración anual, o bien porque solamente tiene un patrón. Al tener dos o más patrones, estamos obligados a presentar la declaración anual, que el día de mañana justamente vamos a platicar estos supuestos con mayor detalle. Entonces, esa es la respuesta a la pregunta del chat, en donde podemos revisar si estamos obligados a presentar la declaración anual en esta constancia de situación fiscal. De ahí la importancia de lo que estamos comentando, de que primero, previo a presentar la declaración, consultemos nuestra constancia de situación fiscal, porque quizás al momento de generarla nos percatemos que además de salarios tenemos otro régimen que desconocemos totalmente. Entonces, primero realizar las aclaraciones correspondientes y posteriormente presentar nuestra declaración de manera correcta. Vemos que también en la constancia de situación fiscal vamos a observar el domicilio que tenemos registrado ante el SAT. Y es muy importante el domicilio que tenemos registrado ante el SAT y por ello también es importante que antes de presentar nuestra declaración consultemos nuestra constancia de situación fiscal. ¿Por qué es importante? Se han presentado también en experiencia que hemos tenido diversos contribuyentes, sobre todo personas ya de la tercera edad, que en años anteriores sus patrones los dieron de alta, pero este patrón pues tiene su área central en la Ciudad de México. Entonces lo que anteriormente, años atrás se hacía es que el patrón daba de alta a los trabajadores y ponía como domicilio el de la empresa o el de la institución, y en realidad no era el domicilio en el que reside el contribuyente. Entonces, ahorita ya es importante, y no solo importante, sino es obligatorio que tengamos registrado ante el SAT nuestro domicilio fiscal. Tratándose del régimen de sueldos y salarios, nuestro domicilio fiscal es nuestra casa habitación, donde nosotros vivimos. Tratándose de un contribuyente que realiza actividades empresariales o está en el régimen de simplificado de confianza, podrá señalar su domicilio fiscal en el que tiene su negocio. Tratándose de una persona moral empresa, su domicilio fiscal será donde tiene la principal administración, es decir, su contabilidad, su administración, su oficina donde lleva todos estos documentos. Entonces, es importante que tengamos registrado nuestro domicilio fiscal correcto. Nos dice que en la página del SAT aparece un error. Ese error es importante que nosotros ingresemos a la página de internet del SAT en el explorador de Mozilla. En ese explorador es donde nos está permitiendo generar constancia de situación, opinión de cumplimiento de obligaciones e incluso la presentación de la declaración. Entonces recomendamos que ingresen en ese explorador. En los demás por eso marcar que ya es. Así es, sí, recomendable en Mozilla, y si aún así no les permite revisar
el bloqueo de las ventanas que tengan y actualizarlo también en su computadora. Es muy importante entonces que revisemos nuestro domicilio fiscal porque en nuestro domicilio fiscal ya también entró en vigor el año pasado un párrafo quinto del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, donde nos dice, si tú tienes saldo a favor, se va a tener por no presentar tu solicitud de saldo a favor, como consecuencia pues no te van a devolver si tu domicilio fiscal aparece como no localizado. En nuestra constancia de situación fiscal también vamos a poder advertir cuál es el estado de domicilio. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque si en nuestra constancia de situación fiscal aparece esta leyenda que podemos ver en pantalla de domicilio sin verificar, no quiere decir que ya no nos van a devolver. Si allí aparece la leyenda no localizado, entonces sí debemos de ocuparnos y solicitar a la brevedad a la autoridad una verificación de domicilio para que nos tenga como localizado y entonces nos devuelva nuestro saldo a favor. De ahí la importancia de revisar, previo a presentar la declaración, nuestra constancia de situación fiscal. ¿Qué otro punto es importante? Corroborar nuestra situación fiscal ante el RFC. Es importante que corroboremos nuestra situación fiscal ante el RFC porque además de la constancia de situación fiscal, en este rubro vamos a conocer cómo nos encontramos ante el Servicio de Administración Tributaria. Es decir, si tenemos algún crédito fiscal a nuestro cargo o bien si efectivamente hemos tenido nuestro régimen fiscal de acuerdo con lo que señala nuestra constancia de situación fiscal. ¿Por qué es importante corroborar nuestra situación fiscal? Porque si yo tengo un adeudo ante el SAT y en mi declaración anual resulta un saldo a favor, la autoridad fiscal cuenta con facultades para compensar mi saldo a favor. ¿Y qué significa esto de compensar? Pues que con ese saldo a favor la autoridad se va a cobrar el adeudo que yo tengo a mi cargo. Entonces es muy importante también corroborar nuestra situación fiscal ante el RFC, que también lo podemos hacer a través de la página de internet del SAT. El segundo punto muy importante previo a presentar nuestra declaración anual es activar nuestro buzón tributario. Ya es una obligación que tenemos todos de tener actualizados nuestros medios de contacto ante la autoridad fiscal. Seamos asalariados o no, tenemos que tener activo nuestro buzón tributario, porque ya es el único canal y medio de comunicación entre la autoridad y el contribuyente. A través del buzón tributario, la autoridad nos va a notificar las respuestas a nuestras solicitudes de devolución, por ejemplo, algún requerimiento que tenga la autoridad para que cumplamos con alguna obligación fiscal, etcétera. Y además, en el caso de que en nuestra declaración anual resulte un saldo a favor y la autoridad nos devuelva de manera parcial, es decir, solo una parte, podremos solicitar la parte faltante a través del formato electrónico de devolución que es mediante el buzón tributario. De ahí la importancia de que también tengamos activo nuestro buzón previo a presentar nuestra declaración anual. Entonces, como podemos ver, hasta este momento es muy importante que primero nos preparemos, que primero revisemos todos estos puntos que hasta el momento pues hemos comentado previo a presentar la declaración para prevenir alguna contingencia en la presentación de nuestra declaración anual. El siguiente, bueno, primero, ¿cómo podemos habilitar nuestro buzón tributario? Vamos a entrar a la página de internet del SAT y damos clic en buzón tributario y nos va a aparecer la pestaña para configuración del buzón tributario. Y ahí vamos a señalar nuestro correo electrónico, lo vamos a confirmar y nos va a llegar a nuestro correo un link para confirmar y concluir este trámite. También podremos señalar nuestro número telefónico, que también es indispensable que ya lo tengamos actualizado ante la autoridad fiscal. Ahora bien, además de estos puntos, es importante también que verifiquemos nuestros CFDI, es decir, nuestros comprobantes fiscales digitales por nómina, en caso de que seamos asalariados, o bien los comprobantes fiscales
que nos hayan emitido tratándose de contribuyentes que se encuentren en otro régimen fiscal, por ejemplo, actividades empresariales y profesionales. Incluso si yo solamente en 2022 tuve ingresos por arrendamiento porque rentamos algún bien inmueble o algún local comercial, también es importante que verifiquemos esas facturas que son los comprobantes fiscales digitales. ¿Por qué es importante realizar esto previo a presentar nuestra declaración anual? Nosotros como Procuraduría también hemos tenido experiencias de contribuyentes que al momento de presentar su declaración anual, o mejor dicho, al momento de intentar presentarla, advierten que tienen ingresos por el patrón con el que efectivamente elaboraron, pero además de otro empleador que desconocen totalmente. Incluso puede ser una o varias empresas, entonces aparece en su declaración anual la información precargada de varios retenedores, patrones, etcétera, que desconoce totalmente. Es decir, estas empresas le emiten comprobantes de nómina que desconoce el trabajador y esto pues le ocasiona una contingencia al contribuyente porque al momento de presentar su declaración anual, pues aparecen estos ingresos en demasía que desconoce. Entonces, es importante que previamente verifiquemos en este visor de comprobantes de nómina los comprobantes que nuestro patrón nos haya emitido. Incluso hemos tenido otros supuestos de trabajadores que sí, efectivamente, su patrón le emitió los comprobantes fiscales de nómina, pero con datos erróneos. En algunas ocasiones, el patrón emite los comprobantes fiscales de nómina con retenciones de impuestos sobre la renta mucho menores a las que realmente retuvo o incluso con cantidades que supuestamente pagó de manera incorrecta, puesto que señala cantidades en demasía que realmente no fueron las que le pagaron al contribuyente, o bien también experiencias de contribuyentes que se jubilaron o que los indemnizaron derivado de un laudo laboral y el patrón emite el comprobante fiscal de manera incorrecta. Entonces, es importante que previo a presentar la declaración verifiquemos los comprobantes de nómina y en caso de existir alguno de estos CFDI erróneos que comento, puedan acudir con nosotros para que a través de PRODECON nosotros les requiramos a los patrones que corrijan esos comprobantes fiscales y a los empleadores que ustedes desconozcan que cancelen esos comprobantes de nómina. ¿Y por qué es importante? Porque toda esta información que se emite en los comprobantes fiscales de nómina va a viajar al aplicativo de la declaración anual y son los datos que aparecen precargados al momento de presentar nuestra declaración anual. Entonces, de ahí la importancia, ¿cómo podemos consultar este visor de comprobantes de nómina para el trabajador? De igual manera, a través de la página de internet del SAT, vamos a dar clic en declaraciones y consultar el visor de comprobantes de nómina para el trabajador. Vamos a consultar el ejercicio, que en el caso particular es el año 2022, y vamos a percibir el cúmulo de los ingresos que nos facturaron nuestros patrones o nuestro patrón, y ahí vamos a darnos cuenta si efectivamente no se emitieron los comprobantes de manera correcta. Si no lo emitieron de manera correcta, acudan con nosotros para requerirle a su patrón. ¿Y qué podemos prevenir con esto? Pues lo que les comento, que al momento de que presentemos nuestra declaración no nos encontremos con empleadores desconocidos o comprobantes duplicados, lo que va a generar que se sumen más ingresos de los que realmente percibimos, o también comprobantes con errores, o simplemente que no me hayan emitido ningún comprobante fiscal por los ingresos que percibí. De igual manera, es importante que previo a presentar nuestra declaración consultemos el visor de deducciones personales. Mañana vamos a ver con mayor detalle cuáles son estas deducciones personales, qué son, y todas las particularidades que deben de cumplimentar estos gastos que podemos aplicar en nuestra declaración anual. Pero también debemos de consultar primero si efectivamente el médico con el que acudí a una consulta con el dentista o con el psicólogo, nutriólogo o algún laboratorio con el que acudí en 2022 y del cual solicité la factura, si efectivamente me la emitió o no.
Y es importante verificar porque en algunas ocasiones nos emiten la factura en el momento y nos la pueden dar en ese momento, pero quizás nunca fue certificada ante el SAT y quizás no aparezca en el portal del SAT y por lo tanto pues tampoco se va a visualizar al presentar nuestra declaración anual. Entonces es importante que previamente lo revisemos y en caso de que no adviertan esa factura, también acudan con nosotros para requerir la factura. En los casos de que les indiquen que para emitir la factura deben de pagar un costo adicional, esto es erróneo, no es correcto y en esos casos también les invitamos a que acudan con nosotros para que nosotros requiramos el comprobante fiscal respecto de ese gasto que estén realizando. Para consultar el visor de deducciones personales, de igual manera entramos en la página de internet del SAT, en el aplicativo de visor de deducciones personales. Y nos va a señalar que también requisitemos nuestro RFC y contraseña. Hay una pregunta que dice, soy maestra y no puedo descargar recibos del FONE desde inicio de este año. Dice que el domicilio fiscal del receptor debe encontrarse en lista de RFC inscritos no cancelados. Ya entré en mi constancia de situación fiscal en la Secretaría de Educación, pero continúa esta situación. ¿Puedo acudir al SAT? De hecho, lo correcto es, yo entiendo que ese es un portal que pone a disposición de todos los trabajadores la Secretaría de Educación para que descarguen sus comprobantes de nómina. Y está bien, pero lo correcto, lo ideal es que descarguen y que consulten sus recibos de nómina en el aplicativo del SAT, porque en muchas ocasiones los retenedores llegan a cancelar los comprobantes fiscales de nómina que emiten para corregirlos. Y si usted ya descargó uno de este portal que su patrón pone a su disposición, pues nunca se va a dar cuenta que ese ya está cancelado y que le emitieron uno nuevo. Entonces, los comprobantes de nómina vigentes, para tener la certeza de que sean los vigentes, lo correcto es consultarlos en la página de internet del SAT, en el apartado que acabamos de comentar. También puede acudir al SAT, como lo indica en su pregunta, pero pues no es necesario acudir al SAT si puede descargarlos a través de la página de internet. Entonces podemos consultar nuestras deducciones personales en este apartado y allí vamos a verificar si efectivamente nos las emitieron, pero además si efectivamente la emitieron de manera correcta, porque quizás sí nos la entregaron en ese momento, quizá sí la descargamos del portal del SAT, pero quizá no está emitida de manera correcta. Y si no está emitida de manera correcta, pues el SAT no la va a considerar en nuestra declaración anual. ¿Qué requisitos deben de cumplir estas facturas? Pues es importante primero que describan cuál es el motivo del pago. Si fueron honorarios médicos, que en nuestra factura venga honorarios médicos. Si yo pagué con tarjeta de crédito y débito, que es la manera en que tenemos que pagarlo, bueno, también que en nuestra factura se señale tarjeta de crédito, la fecha y nuestros datos. Por eso nos están requiriendo en este año nuestra constancia, porque ya es requisito que señalen todos estos datos al momento de emitirnos nuestros comprobantes fiscales. Y es importante señalarlo porque quizás sí pagamos con tarjeta de débito o de crédito, pero quizás en la factura pusieron método de pago efectivo. Ya por el hecho de ser pagos en efectivo, no nos la van a considerar en nuestra declaración anual. Hay otra pregunta en el chat que dice, si no presenté mi declaración del año anterior, en esta ocasión ¿puedo presentar al mismo tiempo dos declaraciones? La respuesta es sí. Nuestro derecho para solicitar la devolución, en el caso de que en ambas declaraciones resulte un saldo a favor, prescribe en 5 años. Puede cumplimentar la presentación de la declaración 2021 en este momento, aunque ahorita nos encontremos en la presentación de 2022. Máxime si se encontraba obligada a presentarla antes de que la autoridad fiscal pues le requiera su presentación. Puede presentarla sin ningún problema. Bien, ¿qué va a suceder si no cumple con requisitos?
Bueno, pues no la van a clasificar en el aplicativo de la declaración anual y como consecuencia, pues esa factura no va a considerarse para efectos de deducciones personales, como podemos ver en pantalla. Y es importante que en caso de que ustedes adviertan que la factura se emitió con errores y soliciten la corrección, si se niegan a corregirla, también pueden acudir con nosotros para solicitar que se las emitan de manera correcta. Y este es el siguiente punto que les comentaba hace un momento. Si yo no fui asalariado, ¿cómo puedo consultar mis facturas para ver que estén correctas antes de ingresar a presentar mi declaración anual? Pues también el SAT, en la página de internet del SAT podemos entrar al apartado de consulta y recupera tus facturas. En el apartado de factura electrónica, en cancela y recupera tus facturas, vamos a ingresar con nuestro RFC y contraseña y vamos a poder consultar nuestras facturas que emitimos y las que nos emitieron. Si estuve en el régimen de arrendamiento, de actividades empresariales y profesionales o en el régimen simplificado de confianza. Entonces, podemos consultarlas por fecha de emisión y vamos a visualizar el cúmulo de las facturas que nos emitieron en 2022 y las que nosotros emitimos. Es muy importante que también consultemos estas facturas para revisar. Si yo emití una factura con datos erróneos, pues puedo emitirla de manera correcta previo a presentar la declaración anual de 2022. Y en el caso de que haya tenido intereses de alguna cuenta bancaria, en algunas ocasiones tienen cuentas de ahorro en instituciones financieras y esto le genera intereses. Todas las instituciones financieras tienen la obligación de emitirnos la constancia de esos intereses en el mes de febrero a más tardar. En el caso de que no las hayan emitido, también podemos consultar esta información a través del portal del SAT. En el portal del SAT damos clic en cancela y recupera tus facturas, en él ponemos nuestro RFC y contraseña, pero aquí vamos a dar clic en retenciones e información de pagos. Y entonces vamos a poder advertir la información de esta institución financiera por lo que hace a intereses. Es muy importante que previo a presentar nuestra declaración anual consultemos todos estos datos que les he comentado el día de hoy, porque de lo contrario, al presentar nuestra declaración anual, pues vamos a tener múltiples contingencias, tanto en la presentación como incluso en la solicitud de devolución, en caso de que nos resulte, o bien si resulte saldo a cargo, también puede resultar un saldo a cargo mayor del que sea el correcto. El día de mañana vamos a conocer quiénes estamos obligados a presentar la declaración anual. A detalle vamos a conocer cada uno de los regímenes y actividades fiscales, qué deducciones podemos aplicar en nuestra declaración anual y qué requisitos pueden cumplir. Y vamos a conocer también paso a paso el llenado del aplicativo de la declaración anual y quisiera compartirles también sobre este régimen novedoso que entró en vigor el año pasado, el régimen simplificado de confianza, cómo deberá de presentar esta declaración anual este nuevo régimen. Por mi parte, hasta el día de hoy es todo y en pantalla pueden ver nuestro número telefónico y nuestras extensiones para que en caso de que requieran que les apoyemos a presentar su declaración anual, pues es el momento. Estamos en la segunda semana de abril y los invitamos a que nos llamen o bien por correo electrónico soliciten su cita para que les apoyemos a presentar la declaración anual o a verificar alguno de todos estos datos que les mencioné el día de hoy. Y finalmente les comparto que vamos a trabajar los últimos 2 sábados del mes de abril. Generalmente trabajamos de lunes a viernes y la atención es de 9 a 3 de la tarde. Pueden agendar su cita de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde o bien visitarnos estos 2 sábados que vamos a elaborar, sábado 22 y sábado 29 de abril también de 9 a 3 de la tarde. Para aquellos contribuyentes que laboren y no puedan acudir entre semana, pues esta es la oportunidad para que puedan acudir estos 2 sábados. Por mi parte es todo y si hay alguna pregunta adicional, estoy atenta. Muchas gracias.
Dice, ¿puedo usar el saldo a favor de mi declaración anual 2022 en el pago de ISR que tengo que pagar de marzo de 2023? No, ahí la declaración anual, el saldo a favor se compensa con una diversa de anual. ¿Se puede recuperar el ISR aplicado por percepción de un laudo laboral? Bueno, aquí es importante mencionar para todos aquellos contribuyentes que obtuvieron algún pago derivado de un laudo laboral, es importante que analicemos este pago que le realizaron, si fue por concepto de indemnización constitucional o si hubo incluso reinstalación en el empleo. Ese ISR que le hayan retenido no se puede recuperar en su totalidad, pero sí es un tratamiento fiscal especial el que debe darse a esa indemnización o pago que le hayan realizado. Entonces, es importante y lo invitamos a que acuda con nosotros para ver ese laudo y el pago que le efectuaron. También es importante que consulte el comprobante fiscal digital que le emitieron de ese pago y ver cuál fue el tratamiento fiscal que le realizaron y como consecuencia, pues esa retención de ISR, verificar si efectivamente fue correcta o no. Dice, es el primer año que quiero hacer mi declaración, antes no tenía conocimientos, pero en mi constancia de situación fiscal tengo sin obligaciones fiscales. ¿Tengo que cambiar de régimen o algo así antes? Hace un momento que proyectamos la constancia de situación fiscal, vimos el supuesto de un contribuyente que es asalariado y que no le aparece la obligación de presentar la declaración anual. Es muy interesante esta pregunta porque aún y cuando no estemos obligados a presentar la declaración anual, podemos presentarla si tenemos algunos de los gastos, que son las deducciones personales que realizamos en el año. Claro que sí podemos presentarla aún y cuando no estemos obligados e incluso sin tener deducciones o gastos, podemos ingresar y verificar si existe un saldo a favor y aunque no estemos obligados, pues podemos presentarla y solicitar nuestro saldo a favor. Si compré un plan funerario, ¿en qué momento se deduce? ¿Al momento de pago o al momento en que se usa el servicio? Es al momento en que se usa el servicio. ¿Y por qué? Porque recordemos que todos estos pagos, que justamente esto lo vamos a ver mañana, pero adelantamos este pago, lo podemos realizar nosotros, adquirir, pero a lo mejor aplicar ese paquete funerario para algún familiar en línea recta. Entonces, hasta ese momento se aplica. ¿Cuál es el nombre de la página donde comparten esta sesión grabada? No sé. Esa es la página. Buen día, ¿hay manera de poder ver de nuevo la sesión completa? Sí, como comentaban en Espacio Emprendedor. Muchas gracias a ustedes por su atención. Y enseguida nos dicen, ¿qué procede si el SAT no me devuelve porque aparecen recibos de nómina de otro patrón que no reconozco? Es el supuesto que comentábamos hace un momento, de ahí la importancia de que previo a presentar la declaración lo verifiquemos, porque puede suceder esta situación que la autoridad pues no les devuelva por no considerar los FDI de patrones que no reconocen. A esta persona le recomendamos a Osvaldo que acuda con nosotros para que requiramos a esos retenedores que le emitieron esos recibos de nómina y se los cancelen. Y entonces pueda presentar su declaración anual sin considerar esos retenedores que no reconocen. Si estoy pagando crédito hipotecario Foviste, ¿son deducibles los intereses? Sí son deducibles y el día de mañana vamos a platicar también de esta deducción personal, que son los intereses reales por créditos hipotecarios. Hola doctora, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengo una pregunta. Obviamente yo me considero un ignorante en estas cuestiones de emisión y de solicitud de facturas. ¿Se puede generar una factura a mi RFC si se paga con una cuenta bancaria de otra persona o tiene que ser forzosamente del titular? Factura se la pueden emitir a su nombre si así lo solicita. Aquí la cuestión es que
para efectos fiscales, es decir, para la aplicación de ese gasto, nuestra declaración anual no va a ser procedente, porque la ley del impuesto sobre la renta nos indica que vamos a poder deducir estos gastos siempre y cuando nosotros lo paguemos. Entonces, puedo pagarlo tal vez para mi papá, mi mamá o descendientes o cónyuge, etcétera, pero siempre y cuando sea de mi cuenta bancaria para que yo lo pueda aplicar en deducción. ¿Qué tal? Buen día, César Octavio Hernández. Doctora, muchísimas gracias. Hemos tenido una plática muy nutritiva en materia de lo que es esta declaración. Ahora sí, los esperamos de todos modos la siguiente ponencia. Vamos a tener otra ponencia dentro del día de mañana. Agradecemos y esperamos todavía para que nos sigan informando más sobre las actividades que ustedes están haciendo. Claro que sí, muchas gracias. Gracias. Los esperamos. Michoacán, honestidad y trabajo.